Listo, Dul. Desde la Fundación Pro Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez, FundaPEDEN Internacional, en conmemoración con el Día Internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño, les presentamos la propuesta de reforma de ley para lograr la progresividad y vigencia de los derechos humanos en los niños de Latinoamérica y el Caribe. FundaPEDEN Internacional, una ONG sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los niños. Su fundador y presidente, el doctor honoris causa embajador José Luis Urbano. Adelante. Sí, buenas noches para todos los participantes y todas las personas que van a ver este evento. Bueno, primero felicitar a todo el equipo y todas las personas que voluntariamente se han incorporado a este gran proyecto. Hoy iniciamos la historia a nivel mundial de la primera cumbre en materia de derechos humanos en protección a la infancia, donde países se levantan a hacer una propuesta, una exigencia a los gobiernos de un cambio y una triste realidad que pasa con los derechos de los niños. Es lamentablemente decir que hay un atraso prehistórico. No está de más decir esta palabra prehistórico, porque la mayoría de los países que aprobaron la convención, que se suscribieron a la convención, perdón, crearon una ley de protección y hasta la presente fecha las investigaciones que hemos hecho tienen la misma ley, lo cual no protege al niño, y vemos la cantidad de abusos y maltratos en diferentes países de Latinoamérica, como el trabajo infantil, como el abuso sexual, como la esclavitud y bueno, otras cosas que también van contra los derechos de los niños. Entonces es importante lo que se está haciendo y bueno, hoy todo el equipo que nos acompaña, de verdad les felicito y me siento un gran honor y una gran alegría de que existan personas comprometidas con la humanidad, sobre todo con los más indefensos que son los niños. Bueno, éxito y sigamos adelante en este gran proyecto por la humanidad. Para iniciar con el ciclo de ponencias, empezaremos primeramente con la representante de Bolivia, la doctora Lisbeth Jael Palenque Vega. Muchas gracias, Sujail. Bueno, muy buenas tardes. Como ya había mencionado, mi nombre es Lisbeth Jael Palenque Vega. Soy de profesión abogada, defensora, especialista de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia. Directora FundaPEDEN en Bolivia y represento a mi país. Bueno, hemos ido a lo largo de este tiempo viendo cómo FundaPEDEN tiene como objetivo la protección de la niñez y adolescencia mediante acciones jurídicas en resguardo de sus derechos. Además, que se ha dedicado también al capacitar a activistas defensores de derechos humanos alrededor del mundo, donde se pudo constatar que muchos de los países no cumplen con los 5 ejes de protección. El de prevenir cualquier situación que exponga los derechos de la niñez y adolescencia a padecer abuso sexual o violación. El de defender y garantizar cada uno de sus derechos por ser sujetos de derecho, además de otorgarles la protección reforzada en resguardo del interés superior. El de sancionar toda lesión ocasionada a sus derechos, siendo reconocidos internacionalmente mediante la Convención sobre los Derechos del Niño. Y por último, la restitución de los derechos de la víctima. Muchas de las veces los estados, en el caso particular Bolivia, se olvida de este último eje de protección. No basta con tener una sanción de sentencia de privación de libertad declarando culpable a la persona que hubiera cometido un hecho ilícito. Pero ahí necesitamos también salvaguardar lo que son los derechos de la víctima, otorgándoles una protección real y efectiva, donde no los coloquen en riesgo sus derechos. Vamos a ir mencionando que en las instituciones estatales, sobre todo las que tienen la labor de proteger los derechos de la niñez y adolescencia, muchas de las veces no son profesionales especializados, puesto que ellos deben brindar un apoyo integral a este sector vulnerable de la sociedad. Día tras día vemos que nos comunican mediante la televisión sobre violaciones y abusos de niñas, niños y adolescentes. Pero ¿qué medidas el Estado boliviano realizó para detener estos hechos ilícitos? Bueno, nosotros en cumplimiento al artículo 4 y 19 de la Convención del Niño,
Básicamente, Bolivia ha ratificado mediante Ley 1152 en mayo de 1990, lo que es en este caso la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Para qué? Para que en este caso surja un efecto útil en la sociedad boliviana, además que sea sometido a su cumplimiento. Hemos visto también en el transcurso de este tiempo que en los países de Latinoamérica las leyes de protección en resguardo de los menores de edad prácticamente presentan vacíos legales, no están acorde a la realidad que vivimos, dejando a los niños y adolescentes en total vulnerabilidad. Por lo tanto, solicitamos la reforma de la Ley de Protección de mi país, Código Niña, Niño y Adolescente. Y como miembro Fundapeden, una de nuestras misiones, al ser la protección de este sector vulnerable de la sociedad y realizando acciones concretas, hemos presentado en físico el 17 de noviembre, por primera vez del 2020, asimismo en el correo electrónico, a la presidencia de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, con copia a la Relatoría de la Niñez de la ONU, la propuesta de vigencia y progresividad de los derechos de la niñez y adolescencia. Propuesta de reforma del Código Niña, Niño y Adolescente conforme a la Convención del Niño, que hasta la fecha no tuvo respuesta. Asimismo, en el marco del cuarto Diplomado Internacional en Protección de la Infancia y Adolescencia, que abordó la temática del abuso sexual, se vio la necesidad de realizar una nueva reforma a la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente. Hemos remarcado algunas puntualizaciones dentro de ello, que sería, por ejemplo, una atención especializada a las víctimas, testigos de los delitos, además de las atribuciones específicas de los fiscales especializados en materia de derechos humanos en resguardo de la niñez y adolescencia. También, dentro de ello, hemos pedido la creación de una policía especializada de peritos psicólogos, la unificación de protocolos psicológicos para la atención de las víctimas. Asimismo, también informar que por segunda vez se ha realizado nuevamente la presentación en físico en fecha 18 de noviembre del 2021, en este caso una reforma de esta ley de protección de mi país, pero la misma tampoco tuvo respuesta a la fecha. Básicamente podemos ir viendo que por el derecho a la petición que me asiste la Constitución Política Boliviana de mi país e instrumentos internacionales, se realizó el seguimiento respectivo. Pese a ello, no se tuvo respuesta a las dos reformas que se ha pedido en cuanto a la modificación de ley de protección de mi país. Pero aquí hay que mencionar algo muy importante, que los estados son responsables tanto de su conducta como sea por la omisión que ellos vayan a tomar esa decisión de no realizar una respuesta en razón de una petición. Bueno, como especialista de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia, miembro Fundapeden, el compromiso continúa para crear un cambio a favor de nuestra niñez y adolescencia. Para concluir mi participación, agradezco al doctor Urbano, presidente fundador de Fundapeden, al doctor Dixon Segovia, director internacional Fundapeden, también por ser maestros guías, quienes nos formaron, sobre todo en la situación de ser un verdadero defensor en promoción de los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Muchas gracias, Sujael. Con eso termino mi participación por el momento. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth. A continuación, la representante por Colombia, la licenciada Marta Patricia Orozco Guzmán. Buenas tardes, les habla Marta Patricia Orozco Guzmán, de nacionalidad colombiana, docente en profesión, tutora y especialista en derechos humanos, en protección a la niñez, formadora de activistas, derechos humanos, voluntariados para la defensa de la infancia. Para mí es un orgullo pertenecer a la ONG Fundación Pro Defensa al Derecho a la Educación y a la Niñez, Fundapeden,
donde completé mi formación, mis conocimientos como defensora de derechos humanos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor José Luis Urbano por darme esta gran oportunidad de cultivar una habilidad en pro de los defensores de los menos desfavorecidos. Al doctor Dixon Segovia por su apoyo incondicional. Haciendo énfasis en el marco normativo legal colombiano denominado Constitución Política de Colombia de 1991, se establecen los derechos y garantías para la protección de niños, niñas y adolescentes. La Ley 10 del 98, del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, que lo regula, que es una de las leyes que nos protege a la niñez en nuestro país. Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, como lo nombramos, cuya función es trabajar por la prevención y protección integral de los derechos del niño, quien vigila, protege la observancia de su cumplimiento. Aunque la Ley de Protección de la Niñez es un gran progreso en nuestro país, se hace necesario acentuar y distinguir las falencias y debilidades en cuanto a las sanciones establecidas, para actualizar su contenido en materia de protección a la Constitución Política de Colombia y a la Convención de los Derechos del Niño, la cual Colombia firmó el 20 de noviembre de 1989. El objetivo principal que vamos a incluir se encuentran aquellos que se refieren como explotación escolar, infantil en colegios públicos y privados, esclavitud infantil, abuso sexual, todas estas explotaciones que se le dan a nuestros niños en Colombia. Es la garantía de la información sobre todos estos temas que le competen al menor, ¿sí? Y que para ellos es a favor que se reformen estos artículos para que no se les sigan vulnerando los derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Así las cosas, hemos presentado este proyecto hace 2 años al Senado de la República de Colombia, en su momento en cabeza del presidente del Congreso del Senado, Roy Barreras. Disculpa, en su momento Arturo Char, y que actualmente, en estos momentos, va a ser presentado al nuevo Congreso de la República, que en su momento se llama Roy Barreras, y que será publicada por todas las redes sociales, ¿sí? Para dejar constancia que esta propuesta es a favor de la niñez de Colombia. No siendo más, me despido extendiendo esta gran invitación a cada uno de ustedes que nos están viendo, embajadores, diplomáticos, líderes de ONG, activistas, defensores de los derechos humanos a favor de la protección de la niñez y de todo el mundo, ya que a diario nuestros niños son maltratados, violentados y se les vulnera, ya sea en cualquier ámbito, en el hogar, la escuela, la sociedad. Para tener en cuenta, los niños son garantes de derecho. Infinitas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Marta. A continuación damos paso a la representante por Costa Rica, Patricia Castro Monge. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Patricia Castro Monge, soy trabajadora social y miembro de la Fundación Pro Defensa del Derecho a la Educación y Niñez, y tengo el gusto de exponer en esta cumbre a Costa Rica. Quisiera iniciar mencionando que el bienestar integral de la infancia y la adolescencia es un asunto de interés público, en donde la familia, la sociedad y el Estado son los pilares de su protección. Por lo tanto, están llamados a garantizar su desarrollo óptimo y acorde con sus derechos humanos. Es por esa razón que desde el pilar de la sociedad, los miembros de Fundapedén, y específicamente en el caso de Costa Rica,
se está en el proceso de la elaboración de la reforma parcial del Código de la Niñez y Adolescencia, que data desde 1998, la cual es la normativa encargada de resguardar los derechos y deberes a nivel nacional de esta población, a fin de que próximamente sea enviada ante la Asamblea Legislativa y otras instancias para agotar la vía interna y en caso de que no haya respuesta, elevarla a las instancias internacionales. Cabe agregar que desde la propuesta de esa reforma se busca la actualización y progresividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se enfatiza la necesidad de una unidad especial de policía de protección y una fiscalía especializada, al igual que la capacitación y la formación de personal institucional que trabajan en la materia. En la misma línea se parte desde el reconocimiento del grado de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, a los cuales se les debe reconocer como personas sujetas de derecho, en donde prevalezca el interés superior y la prioridad absoluta. Por ende, cualquier acción que lesione o vulnere sus derechos no puede ser consideradas como faltas, sino como delitos que no pueden quedar impunes. Por otro lado, desde los artículos que se plantean reformar son el ámbito de aplicación, los derechos a la integridad, a la imagen, la educación, la recreación, la aplicación de medidas correctivas, la prohibición de prácticas discriminativas, entre otros. Asimismo, se pretende incluir dentro del Código de la Niñez y Adolescencia el reconocimiento, la prohibición y la sanción del trato cruel o maltrato, el trabajo forzoso o servicio, la esclavitud, la servidumbre, agregado a la mendicidad forzada, la explotación sexual o prostitución, y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, además de las violaciones al derecho a la protección, que implica el maltrato por negligencia o por abandono. Con respecto a las personas funcionarias públicas que violenten los derechos consolidados en el Código de la Niñez y Adolescencia, ya no tendrán como sanción las multas, sino que más bien eso se buscaría que fueran eliminadas por sanciones administrativas que ameriten la destitución de sus cargos, además de los procesos penales y procesos vinculados a la violación de derechos humanos. Ahora bien, Costa Rica tiene una importante obligación con la niñez y adolescencia ante instancias internacionales, ya que al firmar el 26 de enero de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, adquirió la obligación de adaptar la normativa interna a la luz de esa convención y desarrollar así las medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole consideradas como necesarias para darle cumplimiento efectivo a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente, al haber ratificado el Pacto de San José el 13 de febrero de 1970, se ve en la responsabilidad de rectificar y corregir las leyes que presenten vacíos y debilidades, además de ajustarlas al contexto actual. En fin, la propuesta cuenta con un amplio sustento jurídico con el objetivo de que el Estado costarricense tenga la voluntad y la conciencia política para generar cambios significativos a favor de la niñez y adolescencia. Sin embargo, si no es así, nos da las herramientas por su omisión para tomar decisiones como sociedad civil para recurrir ante la vía internacional. Muchas gracias al equipo de FUNAPEDIN y estamos con la iniciativa de presentar esta propuesta próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. A continuación, el representante por Honduras, Douglas Johnson. Buenas tardes a todos. Es un gusto representar a Honduras en esta cumbre mundial. Tenemos una necesidad urgente en Honduras, siendo el abuso sexual un crimen de lesa humanidad en contra de los niños y teniendo en cuenta las delicadas consecuencias y alarmantes cifras en toda Latinoamérica y el resto del mundo, donde se ven perjudicados los niños, siendo estos revictimizados. El SENA, que es el Código de la Niñez y Adolescencia en Honduras, en el artículo 141 estipula y clasifica a estos actos como delitos, mas no posee sanción para estos mismos. A modo de ejemplo, en el artículo 135 se sanciona con reclusión de 3 a 5 años a quien incurra en el delito de explotación económica. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿por qué el SENA estipula sanción con pena de prisión el delito de explotación económica,
pero deja sin sanción un delito todavía peor, que es el abuso sexual a menores. Esto amerita un proyecto de reforma al Senado, particularmente en sus artículos sobre el abuso sexual, que de hecho son muy pocos. ¿Qué puede el gobierno hondureño hacer para corregir esta situación? Vamos a repetirlo. Número 1, debemos depurar el sistema judicial. Tienen que haber muchas cosas que están mal en el sistema judicial para que no sean ellos capaces de ver los errores tecnicistas en el Senado. Eso significa que hay personas en el Poder Judicial que en realidad no quieren lo mejor para los niños. Número 2, como efecto del primero, reformar las leyes que protegen a la infancia, pero que vemos que tienen muchos fallos técnicos y de poco alcance. Estas leyes que protegen supuestamente a los niños deben contener las debidas sanciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de los niños. Tercero, debemos crear una institución policial dedicada especialmente para atender los casos relacionados directamente con la infancia y los menores de edad. Y número 4, quiero dar mucho énfasis a esta parte, es la reapertura de investigación de casos sin resolver de abuso sexual a menores, esto teniendo en cuenta las cifras altísimas de casos impunes. En el artículo 116 del Código Penal de Honduras estipula que no prescriben los delitos de lesa humanidad, como ser el abuso sexual en perjuicio de menores de edad. Siendo esto así, ¿por qué existen tantos casos dejados en el olvido? Según el estudio presentado en Tegucigalpa el 27 de abril de 2022 por la Asociación para una Sociedad Más Justa, del total de denuncias de violencia sexual infantil entre 2016 y 2020, solo en 1.454 casos, que representan un 16,25%, hay una sentencia condenatoria, por lo que el 83,74% están impunes. Es decir, 7.490 casos que, aunque sí llegaron a los tribunales, no fueron procesados. Ante estas cifras, preocupa muchísimo la mínima o nula aplicación de justicia contra los agresores de menores de edad, particularmente en los casos que estamos viendo de abuso sexual. Por ello, presentamos la reforma, particularmente el artículo 141 del Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras, para que sea incluido el inciso E, la siguiente sanción. Será penado con 25 años de prisión quien cometa crímenes de lesa humanidad en perjuicio de menores de edad, como ser el abuso sexual, y cualquier acto que tienda a pervertir la personalidad de los niños, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual, las ofensas al pudor, las exhibiciones sexuales impropias, la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública, la entrada a casas de prostitución u otros sitios inapropiados, el acoso sexual, las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten al desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños. Por lo tanto, hacemos un llamado al Estado de Honduras, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y particularmente al Poder Judicial, a tomar cartas en el asunto, de manera efectiva y asertiva, con carácter de urgencia, es decir, para allá, no para mañana, y recordando su compromiso con las convenciones internacionales y con la Constitución de la República, siendo Honduras un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, demócrata e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, según lo estipula el artículo 1 de la Constitución de la República de Honduras. Como organización Fundapedén, ha sido una ONG que les ha dado el ejemplo en iniciativas y acciones prácticas en defensa de los derechos humanos. Como organización estamos promoviendo la reforma de ley con inclusión de ley que tipifique y penalice el abuso sexual a menores de edad con todo el peso de la ley, tanto local como internacional, a favor de los niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Douglas. A continuación, el representante por México, el doctor Humberto Díaz Aragón. Adelante, doctor Humberto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto Pablo Díaz Aragón, abogado mexicano, especialista de derechos humanos y defensor de los derechos de la infancia.
miembro de Fundación Fundapeden Internacional. La infancia es la etapa formativa de la personalidad de las personas adultas. Por ello, es deber de todo ciudadano su cuidado y protección. El Estado mexicano en el año 2011 reformó el artículo 1 de la Constitución al reconocer a todas las personas titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados o aquellos de futura firma. Los derechos humanos son prerrogativas que tenemos todas las personas, son privilegios que tenemos por el simple hecho de ser humano. Estos derechos tienen perspectivas, un son el cual debe Muy buena tarde, mi nombre es Pablo Díaz Aragón, abogado mexicano, especialista de derechos humanos de la infancia, defensor de derechos humanos de la infancia, miembro de Fundación Internacional. La infancia es la etapa formativa de la persona, de todas las personas adultas. Por ello, es deber de todos su cuidado y protección. El Estado mexicano en el año 2011 reformó su artículo 1 constitucional, reconocer a todas las personas como titulares de derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados o aquellos de futura firma. Los derechos humanos que tenemos todas las personas son los privilegios que tenemos por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Estos derechos humanos tienen dos perspectivas, un destinante y un destinatario. El destinante, que somos todos las personas, y el destinatario, que es el Estado. ¿Cuál debe respetar esos derechos que tenemos de manera inherente? Esto es una barrera para que nada ni nadie nos afecte, ni una norma jurídica, ni un acto de autoridad. Los derechos humanos deben ser reconocidos por los estados. Esto ha sido de manera interna en el derecho local de un país, como externa en los tratados internacionales, creando en este último el principio de convencionalidad, el cual debe entenderse como los estándares y reglas para hacer efectivos los derechos humanos, obligando a los estados que han aceptado o firmado un tratado internacional a realizar adecuaciones a su derecho interno para garantizar la protección de los derechos reconocidos en el tratado internacional. Los derechos humanos se les han reconocido los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de universalidad se refiere a que todas las personas tienen derechos humanos sin importar dónde se encuentre, dónde viva o características particulares. Los principios de interdependencia e indivisibilidad se refieren a que todos los derechos están vinculados entre sí y no pueden fragmentarse o separarse unos de otros. Son un conjunto que deben ser reconocidos y hacerse efectivos por parte del Estado, dando a los seres humanos la garantía de ello. El principio de progresividad, siendo este uno de los principales, en los cuales debe regir de manera particular a los derechos humanos su efectividad y garantía de realizarse con toma de decisiones por parte del derecho, siendo este Estado a corto, mediano plazo. Siempre debe ser de manera más efectiva para lograr que los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos a esas conductas que violan los derechos reconocidos. Es por ello que hacernos los defensores de derechos debemos alzar la voz para los efectivos y exigibles. Es por ello que el Estado se vio obligado, en aras del principio de progresividad de los derechos, a adecuar el sistema jurídico, el de administración de justicia y de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para garantizar, prevenir, defender, restituir y sancionar toda conducta lesiva en los derechos de la infancia, mediante las siguientes medidas legislativas y administrativas. Se ha propuesto crear un instituto especializado para la protección de los niños, niñas y adolescentes, formado por un equipo multidisciplinario para poder realizar de manera efectiva la protección de la infancia, con psicólogos especialistas en el protocolo de Estambul y manejo de la Cámara de Gesell
para no realizar la revictimación. La capacitación de fiscales para la debida integración de las carpetas de investigación por los delitos, logrando de manera eficaz y eficiente el judicializar cada caso, pues que no solo se integran los delitos sexuales, sino con la conducta de los agresores se actualizan varios delitos. Trabajadores sociales, los cuales deben para identificar y puede actuar para la protección de la infancia, niñas, adolescentes, para no revictimizarlos. Especializadas para lograr recabar las pruebas necesarias y con ello a las niñas, niños y adolescentes. En cuanto a las reformas de ley, se propone de que a quien obliga a un niño, niña o adolescente a trabajar se le imponga una sanción de 20 a 25 años de prisión por estar en una situación de esclavitud, entendiéndose esta como el estar sometido a la voluntad de una persona, que sea por tiempo indefinido y sin obtención de beneficios. Pena de 40 años de prisión a quien someta a esclavitud a un niño, niña o adolescente. Una pena de 50 a 60 años de prisión a quien someta a cualquier forma de abuso sexual. Asignación y normas de operación de los niños, niñas y adolescentes del Fondo de Protección de la Infancia para la reducción de la brecha educacional y de la salud de los menores. Asimismo, para lograr una tutela judicial efectiva, se deben crear tribunales especializados para lograr restituir y sancionar a aquellos que lesionen a la infancia. La obligación del Estado y de todas las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, es de garantizar la efectividad y el goce de los derechos humanos, y máxime si se trata de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Cuthberto. A continuación, la representante por Paraguay, Margarita González Bernal. ¿Me escuchan? Ya puedes iniciar. Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Represento a mi país, Paraguay. Mi nombre, Margarita González Bernal. Esta ponencia sobre el proyecto de la reforma de ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente. Las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en nuestro país desde el 1 de diciembre del 2001, cuyo artículo primero del objeto de este código, que rige actualmente, establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por nuestro país y las leyes. La Ley 57-1990, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989, suscrita por la República del Paraguay el 4 de abril de 1990. Si bien es cierto, a todas estas leyes existentes como obra del ser humano, no será perfecta, pero sí perfectible a través de la experiencia de los operadores de justicia, cual nada es mejor que la experiencia. Como lo dice la ciencia, queremos que en el futuro se consoliden todos los derechos del niño, niña y adolescentes como sociedad, la familia y el Estado, conforme al artículo 54 de nuestra Constitución Nacional, estamos obligados a garantizar sus derechos, no ser vulnerados, aún menos impunes, específicamente en el ámbito familiar, según estadísticas como ser el abuso sexual, la violación infantil, la trata de personas y otros, sin dejar de serlo en el ámbito escolar y las calles que quebrantan las normativas jurídicas.
en referencia a la inclusión de artículos, sanciones y penalizaciones débiles o inexistentes por conductas ejercidas en contra de niños, niñas y adolescentes. Esta propuesta es basada en la defensa de los derechos humanos y el derecho que tenemos como sociedad. Funda PEDEN, basado en el artículo 40 de la Constitución Nacional, del derecho a peticionar a las autoridades. La finalidad principal de la reforma están basados en hacer posible la tutela del derecho a la justicia eficaz, creación de la Unidad Especial de Policía de Protección a los Niños y Adolescentes, plasmar que los niños tienen derechos humanos, la creación de la Fiscalía Especializada en la Niñez, capacitación al personal de la Fiscalía Especial de Derechos Fundamentales, sancionar penalmente la violación del derecho y garantías de la explotación infantil, trabajo forzoso, mendicidad, la esclavitud, conforme al artículo 25 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Cambiar la calificación de faltas cuando se cometan violaciones de derechos y sean considerados delitos para que se apliquen penas de prisión por la vulneración de derechos y garantías de nuestros niños. Revisión de los consejos municipales de derechos en Paraguay, capacitarlos y actualizarlos para una efectiva aplicación de sus derechos que establezca la ley. El abuso infantil es un crimen. La prevención es primordial. Se debe poner fin a la impunidad. La justicia se vuelve cómplice al no cumplir el debido proceso. El Estado paraguayo, las instituciones deben accionar en materia de prevención. La educación, las políticas a implementarse deben ser las herramientas constantes, permanentes, en búsqueda de mejorar los desafíos del fin de este flagelo social. Estamos obligados a prevenir, investigar, identificar y sancionar a los autores y encubridores de las violaciones de los derechos humanos. Con la cooperación externa es posible lograr una justicia eficiente. El Estado debe destinar los recursos presupuestarios que fueran requeridos para la creación de programas nacional de prevención. Habilitar una plataforma tecnológica que facilite el acceso y seguimiento de los mismos. Agradezco al fundador FundaPEDEN, el doctor José Luis Urbano, quien incansablemente lucha por los derechos del niño y ha creado este proyecto sin igual. Al doctor Dixon Segovia, por su apoyo constante. A mis compañeras, compañeros tutores, compañeras y compañeros todos, quienes integramos este gran proyecto, a todos quienes cada día van sumándose a esta familia, trabajando para lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, compañera Margarita. A continuación, el representante por Perú, Juan Ramos. Bien, primeramente, saludos a todos los presentes en este importante evento. Mi nombre es Juan Ramos Peralta, soy abogado y sociólogo. En esta oportunidad represento a mi país, Perú. Y realizamos esta propuesta de reforma legal para poder superar este grave problema que es el del abuso sexual infantil. Como antecedente debemos indicar que en mi país, Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, INEI, del total de sentenciados, por ejemplo, tenemos que un 34% es por violación sexual a menores de 18 años de edad. Es una cifra sumamente preocupante. Al respecto debemos indicar, bueno, que aparte de los aspectos, digamos, de poner en mecanismos más eficientes de protección a los menores, concientizar a los operadores jurídicos, lo que se debe buscar básicamente es una oportuna sanción a los autores de estos execrables hechos de abuso sexual infantil y no permitir la impunidad, ¿no? Y también que se afecte la salud de los menores.
Si bien en el Código Penal peruano ya tenemos sanciones que establecen, ¿no? Penas privativas desde 20 años de prisión hasta la cadena perpetua, sin embargo tenemos que en el aspecto procesal es sumamente largo, engorroso, dura meses, dura años para lograr una sanción. Entonces, lo que se requiere es de que cuando se produce una denuncia de abuso sexual infantil, sea más rápida esta justicia, ¿no? Más eficiente, más eficaz. Ya lo decía el célebre filósofo y pensador romano Séneca, ¿no? Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, ¿no? Y aunque fue enunciada hace pues muchos años, sigue teniendo actualidad. Como decíamos, justicia que tarda no es justicia. Entonces, buscando básicamente el aspecto de una celeridad procesal, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que se cree por ley un proceso inmediato, que ya existe para otros delitos, pero queremos que se cree un proceso inmediato, especialmente para los casos de abuso sexual infantil, que no permita pues la revictimización del menor o de los menores, y que sirva realmente de escarmiento para los abusadores y disuada a los potenciales violadores para que no incurran en este delito, ¿no? Este proceso inmediato, ¿qué significaría? Se hace la denuncia, pasa a la fiscalía y inmediatamente, con las pruebas que se tiene, se interpone la denuncia ante el Poder Judicial y el Poder Judicial, ¿no? En un plazo célere, que no tenga una duración de más de 20 días, dicte la sentencia respectiva, de tal forma que este menor se vea, que confíe realmente en que la justicia va a ver su caso y también va a indemnizarlo y va a lograr realmente una sanción para estas personas que han incurrido en estos delitos. Entonces, nuestra propuesta es un proceso inmediato que logre una justicia realmente eficaz, eficiente y rápida, ¿no? En concreto sería la propuesta. Y finalmente, pues siempre agradeciendo la oportunidad que nos da Fundapedén a través del doctor Jesús Urbano y del doctor Dixon para poder continuar en esta noble labor que creemos todos debemos asumirla con mucha situación de poder lograr lo que realmente es una justicia efectiva. Eso sería todo y gracias. Muchísimas gracias, compañero Ramos. A continuación, la representante por El Salvador, Marta Alvarenga. Buenas tardes, un cordial saludo para todos y todas desde El Salvador. Agradezco la oportunidad al doctor Urbano y al doctor Dixon de brindarme este espacio y poder alzar mi voz a favor de la niñez y adolescencia y su protección y la garantía de los derechos de los mismos. También quisiera primero hacer mención que en el año de 1990 se ratifica en El Salvador la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que significa que el Estado salvadoreño desde ese momento aceptó la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos establecidos en dicha convención. Ratificar la convención incluye también el adoptar o cambiar las leyes políticas según se requiera para cumplir a cabalidad con las disposiciones de dichos acuerdos, tal como lo suscitó la UNICEF en uno de sus artículos. Ahora bien, con base el Estado salvadoreño realice reformas a las leyes, pero que sean reformas basadas en una realidad objetiva, desde la mirada y las vivencias de sus actores principales, en este caso, quienes son los niños, niñas y adolescentes. También esto permite dar respuesta a las demandas sociales que ellos mismos presentan. Y por otro lado, al momento de realizar dichas reformas, también es fundamental, número uno, tomar como base la normativa internacional con la cual el Estado salvadoreño se ha obligado a cumplir. Y número dos, recordar que las leyes deben ser creadas en función de la niñez y adolescencia y no de los adultos, para evitar de esta forma revictimizar el proceso y que sean estos lentos
La creación de reformas a las leyes es de suma importancia, sin embargo, si no existe la garantía de los derechos que se establecen en estos instrumentos legales, la triste y desesperante realidad a la que se afrontan la niñez y adolescencia, pues no va a cambiar de ninguna manera. Y al no garantizar estos derechos, el Estado estaría incurriendo a la vulneración de derechos humanos y el quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. También ahora me gustaría referirme a uno de los grandes peligros y amenazas que enfrenta la niñez y adolescencia en El Salvador. Desde hace ya muchos años atrás, este problema se refiere a la desprotección, la falta de prevención y sanción debida del abuso y explotación sexual, que debe ser considerado siempre como una de las peores formas de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, porque corrompe la integridad e impacta negativamente a largo plazo el desarrollo físico, emocional y cognitivo de las víctimas. Según datos de la Fiscalía General de la República de El Salvador, se evidenció un aumento de denuncias por los delitos de abuso sexual en el año 2021, cuando hubo 2.644 hechos de violencia sexual cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes menores de 17 años. Esto significa alrededor de 7 casos diarios. En cuanto a lo anterior, se evidencia que en el Estado salvadoreño no está previniendo, protegiendo, ni mucho menos sancionando debidamente el delito de abuso y explotación sexual. Por motivo de estas problemáticas, en el año 2021, un pequeño equipo de voluntarias de Funda PEDEN en El Salvador elaboró una propuesta de ley especial contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y una propuesta para la reforma parcial de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Dichas propuestas se presentaron y fueron entregadas el 4 de noviembre del 2021 a la Asamblea Legislativa de El Salvador para que fueran tomadas en cuenta y de esta forma poder contribuir así a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y también a la sanción de conductas que figuran vulneración de derechos. Me gustaría en esta oportunidad referirme específicamente a la propuesta de ley especial contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Estas propuestas tienen como objetivo la protección, sanción, persecución y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. En esta propuesta de ley se propone, primero, crear un Consejo Nacional contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, crear una unidad especializada en sede fiscal y sede policial. Se propone también en ella la atribución del Consejo de elaborar una política nacional contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, la creación también de un fondo de atención para la niñez y adolescencia víctimas de abuso y explotación sexual. Y se propone en esta reforma de ley un apartado en atención y protección integral a las víctimas de abuso sexual que garantice primero el pleno reconocimiento de los derechos de las víctimas, medidas de atención inmediatas, albergues y centros de atención especializadas, confidencialidad de la información, entre otros. Hasta el día de hoy, debo mencionarles que se espera todavía que la Asamblea Legislativa de El Salvador tome en consideración las propuestas de ley mencionadas anteriormente. Hago un llamado para que se tomen en cuenta estas propuestas a fin de que estos cambios puedan mejorar y contribuir positivamente a la protección integral de uno de los grupos más vulnerados, quienes son la niñez y adolescencia. Para terminar, mencionarles que estoy bastante agradecida por haber tenido la grandiosa oportunidad de haber contribuido en la redacción y creación de las ya mencionadas propuestas de ley y quiero reconocer también la enorme labor y contribución de la doctora Jenny Elizabeth Montesinos Alvarado, quien dirigió y participó incansablemente en el proceso de creación de dicho proyecto de ley y por supuesto también a la doctora Reina Carolina Trigueros Morán, quien colaboró en esta noble causa. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Para finalizar con las ponencias,
Mi nombre es Suide Secreru, soy activista de derechos humanos e ingeniera de sistemas. Para el caso de Venezuela, en la actualidad podemos decir que es uno de los países latinoamericanos con las mayores tasas de homicidio entre los adolescentes. 1 de cada 3 homicidios de adolescentes tienen lugar aquí, lo cual nos indica un escenario muy preocupante. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas no han disminuido en los últimos 10 años. Se han mantenido en alrededor del 25% y el matrimonio infantil y la unión temprana ocurren con más frecuencia entre las niñas indígenas y las que viven en áreas rurales. Asimismo, las uniones tempranas no matrimoniales son más frecuentes que el matrimonio formal y legal. Un estudio arrojó que al menos 639,000 niños menores de 5 años de edad presentan desnutrición crónica en la actualidad. Esto se traduce a un 30% de esa población. El indicador peso-edad también detalló que otro 21% se encuentra en riesgo de desnutrición y el 8% restante está desnutrido. Para noviembre de 2019, la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional en Venezuela, Karin Salanova, indicó que habían 966,200 niños en las calles de todo nuestro territorio nacional. Al menos 930,020 niños y o adolescentes fueron dejados a cargo de otro familiar. La cifra revela que se produjo un aumento de 81,020 niños afectados por la migración en comparación con años anteriores. Se estima que por lo menos un 30% del 1,5 millones de personas que han migrado a países cercanos son niños, niñas y adolescentes que necesitan asistencia y protección. Según encuestas, hay al menos 1,700,000 jóvenes que no están dentro del sistema educativo. Actualmente, y en este contexto de pandemia por COVID-19, más niños han tenido dificultades por acceder a clases debido a fallas de conectividad a Internet, racionamientos eléctricos y ausencia de equipos tecnológicos. La presencia de los niños en la calle no ha mermado como tal. Siguen deambulando por las avenidas expuestos al hambre, la violencia, la explotación, mendicidad y ahora al virus. Cabe destacar que el funcionamiento de nuestras leyes venezolanas puede mejorar y aún así es necesario transformar las palabras en acciones. En un mundo en donde la urgencia es lo esencial, en donde un niño muere de hambre cada 5 segundos. Es hora de unificar la teoría con la práctica. La deficiencia del Estado venezolano en la aplicación de la prioridad absoluta en las políticas públicas en materia de protección no están dando el debido cumplimiento al ver todas estas cifras alarmantes en nuestro país. Cifras que revelan la cantidad de niños abandonados, maltratados, siendo explotados y en otras situaciones que atentan contra sus derechos. Hace falta tomar medidas y una reforma de las leyes de protección para lograr la vigencia y la progresividad de los derechos. Por eso, hacemos un llamado a la reflexión y a realizar campañas de prevención haciendo el debido cumplimiento de la ley. Para culminar, palabras de cierre de la doctora Lisbeth Jael Palenque. Muchas gracias nuevamente, Sujail. Bueno, me encuentro muy honrada de dar el cierre a esta cumbre virtual en conmemoración de los 33 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se pudo ver el compromiso de las personas defensoras, activistas de derechos humanos, que su labor no es fácil, ¿no? Pero tampoco es imposible. Dentro de los diplomados ofertados por Fundapedén, hemos podido constatar, por ejemplo, que las leyes de protección, y justamente en este congreso también se ha hecho visible aquello,
que las leyes de protección de Latinoamérica y el Caribe presentan vacíos legales conforme a la Convención de los Derechos del Niño. Es importante también ver las necesidades de estas políticas públicas que están enfrentando nuestros países. Vamos a ir viendo que todas las leyes en protección no han tenido una redacción especializada, ¿ya? Es por ello que nosotros con esta cumbre solicitamos las reformas de todas las leyes en protección de nuestro país para beneficio de la niñez y adolescencia. La misión de cada uno de nosotros va a ser grande, porque a partir del conocimiento adquirido por Fundapedén, debemos estar al servicio de la niñez y adolescencia, visibilizar cualquier circunstancia de vulneración y lesión a sus derechos. Y es una tarea sumamente importante que nosotros debemos realizarla. Bueno, para terminar, quiero agradecer nuevamente al doctor Urbano, presidente fundador Fundapedén Internacional, al doctor Dixon Segovia, director académico, a cada uno de ustedes que han aportado esa situación de mostrar qué realidad se está viviendo en sus países. Recuerden que nosotros debemos seguir ese compromiso y esa convicción que nos han enseñado el doctor Dixon y el doctor Segovia en defensa de la niñez y adolescencia. Bueno, sin más palabras, estimada Suhail, bueno, doy por terminado este espacio. Gracias. Bueno. ¿Me escuchan? Ya puedes iniciar. Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Represento a mi país, Paraguay. Mi nombre, Margarita González Bernal. Esta ponencia sobre el proyecto de la reforma de ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente. Las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en nuestro país desde el 1 de diciembre del 2001, cuyo artículo primero del objeto de este código, que rige actualmente, establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por nuestro país y las leyes. La Ley 57-1990, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989, suscrita por la República del Paraguay el 4 de abril de 1990. Si bien es cierto, a todas estas leyes existentes como obra del ser humano, no será perfecta, pero sí perfectible a través de la experiencia de los operadores de justicia, cual nada es mejor que la experiencia. Como lo dice la ciencia, queremos que en el futuro se consoliden todos los derechos del niño, niña y adolescentes como sociedad, la familia y el Estado, conforme al artículo 54 de nuestra Constitución Nacional, estamos obligados a garantizar sus derechos, no ser vulnerados, aún menos impunes, específicamente en el ámbito familiar, según estadísticas como ser el abuso sexual, la violación infantil, la trata de personas y otros, sin dejar de serlo en el ámbito escolar y las calles que quebrantan las normativas jurídicas. En referencia a la inclusión de artículos, sanciones y penalizaciones débiles o inexistentes por conductas ejercidas en contra de niños, niñas y adolescentes. Esta propuesta es basada en la defensa de los derechos humanos y el derecho que tenemos como sociedad. Fundapedén, basado en el artículo 40 de la Constitución Nacional del derecho a peticionar a las autoridades. La finalidad principal de la reforma están basados en hacer posible la tutela del derecho a la justicia eficaz,
Creación de la Unidad Especial de Policía de Protección a los Niños y Adolescentes. Plasmar que los niños tienen derechos humanos. La creación de la Fiscalía Especializada en la Niñez. Capacitación al personal de la Fiscalía Especial de Derechos Fundamentales. Sancionar penalmente la violación del derecho y garantías de la explotación infantil, trabajo forzoso, mendicidad, la esclavitud, conforme al artículo 25 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Cambiar la calificación de faltas cuando se cometan violaciones de derechos y sean considerados delitos para que se apliquen penas de prisión por la vulneración de derechos y garantías de nuestros niños. Revisión de los consejos municipales de derechos en Paraguay, capacitarlos y actualizarlos para una efectiva aplicación de sus derechos que establezca la ley. El abuso infantil es un crimen. La prevención es primordial. Se debe poner fin a la impunidad. La justicia se vuelve cómplice al no cumplir el debido proceso. El Estado paraguayo, las instituciones deben accionar en materia de prevención. La educación, las políticas a implementarse deben ser las herramientas constantes, permanentes, en búsqueda de mejorar los desafíos del fin de este flagelo social. Estamos obligados a prevenir, investigar, identificar y sancionar a los autores y encubridores de las violaciones de los derechos humanos. Con la cooperación externa es posible lograr una justicia eficiente. El Estado debe destinar los recursos presupuestarios que fueran requeridos para la creación de programas nacional de prevención. Habilitar una plataforma tecnológica que facilite el acceso y seguimiento de los mismos. Agradezco al fundador Fundapeden, el doctor José Luis Urbano, quien incansablemente lucha por los derechos del niño y ha creado este proyecto sin igual. Al doctor Dixon Segovia, por su apoyo constante. A mis compañeras, compañeros tutores, compañeras y compañeros todos, quienes integramos este gran proyecto, a todos quienes cada día van sumándose a esta familia, trabajando para lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, compañera Margarita. A continuación, el representante por Perú, Juan Ramos. Bien, primeramente, saludos a todos los presentes en este importante evento. Mi nombre es Juan Ramos Peralta, soy abogado y sociólogo. En esta oportunidad represento a mi país, Perú, y realizamos esta propuesta de reforma legal para poder superar este grave problema que es el del abuso sexual infantil. Como antecedente debemos indicar que en mi país, Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, INEI, del total de sentenciados, por ejemplo, tenemos que un 34% es por violación sexual a menores de 18 años de edad. Es una cifra sumamente preocupante. Al respecto debemos indicar, bueno, que aparte de los aspectos, digamos, de poner en mecanismos más eficientes de protección a los menores, concientizar a los operadores jurídicos, lo que se debe buscar básicamente es una oportuna sanción a los autores de estos execrables hechos de abuso sexual infantil y no permitir la impunidad, ¿no? Y también que se afecte la salud de los menores. Si bien en el Código Penal peruano ya tenemos sanciones que establecen, ¿no? Penas privativas desde 20 años de prisión hasta la cadena perpetua, sin embargo tenemos que en el aspecto procesal es sumamente largo, engorroso, dura meses, dura años para lograr una sanción. Entonces, lo que se requiere es de que cuando se produce una denuncia de abuso sexual infantil, sea más rápida esta justicia, ¿no? Más eficiente, más eficaz. Ya lo decía el célebre filósofo y pensador romano Séneca, ¿no? Nada se parece tanto a la injusticia
como la justicia tardía, ¿no? Y aunque fue enunciada hace pues muchos años, sigue teniendo actualidad. Como decíamos, justicia que tarda no es justicia. Entonces, buscando básicamente el aspecto de una celeridad procesal, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que se cree por ley un proceso inmediato, que ya existe para otros delitos, pero queremos que se cree un proceso inmediato, especialmente para los casos de abuso sexual infantil, que no permita pues la revictimización del menor o de los menores, y que sirva realmente de escarmiento para los abusadores y disuada a los potenciales violadores para que no incurran en este delito, ¿no? Este proceso inmediato, ¿qué significaría? Se hace la denuncia, pasa a la fiscalía, y inmediatamente, con las pruebas que se tiene, se interpone la denuncia ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial, ¿no? En un plazo célere, que no tenga una duración de más de 20 días, dicte la sentencia respectiva, de tal forma que este menor se vea, que confíe realmente en que la justicia va a ver su caso y también va a indemnizarlo y va a lograr realmente una sanción para estas personas que han incurrido en estos delitos. Entonces, nuestra propuesta es un proceso inmediato que logre una justicia realmente eficaz, eficiente y rápida, ¿no? En concreto sería la propuesta. Y finalmente, pues siempre agradeciendo la oportunidad que nos da Fundapedén a través del doctor Jesús Urbano y del doctor Dixon, para poder continuar en esta noble labor que creemos todos debemos asumirla con mucha situación de poder lograr lo que realmente es una justicia efectiva. Eso sería todo y gracias. Muchísimas gracias, compañero Ramos. A continuación, la representante por El Salvador, Marta Alvarenga. Buenas tardes, un cordial saludo para todos y todas desde El Salvador. Agradezco la oportunidad al doctor Urbano y al doctor Dixon de brindarme este espacio y poder alzar mi voz a favor de la niñez y adolescencia y su protección y la garantía de los derechos de los mismos. También quisiera primero hacer mención que en el año de 1990 se ratifica en El Salvador la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que significa que el Estado salvadoreño desde ese momento aceptó la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos establecidos en dicha convención. Ratificar la convención incluye también el adoptar o cambiar las leyes políticas según se requiera para cumplir a cabalidad con las disposiciones de dichos acuerdos, tal como lo suscitó la UNICEF en uno de sus artículos. Ahora bien, con base el Estado salvadoreño realice reformas a las leyes, pero que sean reformas basadas en una realidad objetiva, desde la mirada y las vivencias de sus actores principales, en este caso, quienes son los niños, niñas y adolescentes. También esto permite dar respuesta a las demandas sociales que ellos mismos presentan. Y por otro lado, al momento de realizar dichas reformas, también es fundamental, número uno, tomar como base la normativa internacional con la cual el Estado salvadoreño se ha obligado a cumplir. Y número dos, recordar que las leyes deben ser creadas en función de la niñez y adolescencia y no de los adultos, para evitar de esta forma revictimizar el proceso y que sean estos lentos. La creación de reformas a las leyes es de suma importancia, sin embargo, si no existe la garantía de los derechos que se establecen en estos instrumentos legales, la triste y desesperante realidad a la que se afrontan la niñez y adolescencia, pues no va a cambiar de ninguna manera. Y al no garantizar estos derechos, el Estado estaría incurriendo a la vulneración de derechos humanos y el quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. También ahora me gustaría referirme a uno de los grandes peligros y amenazas que enfrenta la niñez y adolescencia en El Salvador. Desde hace ya muchos años atrás, este problema se refiere a la desprotección, la falta de prevención y sanción
sanción debida del abuso y explotación sexual, que debe ser considerado siempre como una de las peores formas de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, porque corrompe la integridad e impacta negativamente a largo plazo el desarrollo físico, emocional y cognitivo de las víctimas. Según datos de la Fiscalía General de la República de El Salvador, se evidenció un aumento de denuncias por los delitos de abuso sexual en el año 2021, cuando hubo 2.644 hechos de violencia sexual cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes menores de 17 años. Esto significa alrededor de 7 casos diarios. En cuanto a lo anterior, se evidencia que en el Estado salvadoreño no está previniendo, protegiendo, ni mucho menos sancionando debidamente el delito de abuso y explotación sexual. Por motivo de estas problemáticas, en el año 2021, un pequeño equipo de voluntarias de Funda PEDEN en El Salvador elaboró una propuesta de ley especial contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y una propuesta para la reforma parcial de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Dichas propuestas se presentaron y fueron entregadas el 4 de noviembre del 2021 a la Asamblea Legislativa de El Salvador para que fueran tomadas en cuenta y de esta forma poder contribuir así a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y también a la sanción de conductas que figuran vulneración de derechos. Me gustaría en esta oportunidad referirme específicamente a la propuesta de ley especial contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Estas propuestas tienen como objetivo la protección, sanción, persecución y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. En esta propuesta de ley se propone, primero, crear un Consejo Nacional contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, crear una unidad especializada en sede fiscal y sede policial. Se propone también en ella la atribución del Consejo de elaborar una política nacional contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, la creación también de un fondo de atención para la niñez y adolescencia víctimas de abuso y explotación sexual. Y se propone en esta reforma de ley un apartado en atención y protección integral a las víctimas de abuso sexual que garantice primero el pleno reconocimiento de los derechos de las víctimas, medidas de atención inmediatas, albergues y centros de atención especializadas, confidencialidad de la información, entre otros. Hasta el día de hoy, debo mencionarles que se espera todavía que la Asamblea Legislativa de El Salvador tome en consideración las propuestas de ley mencionadas anteriormente. Hago un llamado para que se tomen en cuenta estas propuestas a fin de que estos cambios puedan mejorar y contribuir positivamente a la protección integral de uno de los grupos más vulnerados, quienes son la niñez y adolescencia. Para terminar, mencionarles que estoy bastante agradecida por haber tenido la grandiosa oportunidad de haber contribuido en la redacción y creación de las ya mencionadas propuestas de ley y quiero reconocer también la enorme labor y contribución de la doctora Jenny Elizabeth Montesinos Alvarado, quien dirigió y participó incansablemente en el proceso de creación de dicho proyecto de ley y por supuesto también a la doctora Reina Carolina Trigueros Morán, quien colaboró en esta noble causa. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Para finalizar con las ponencias, mi nombre es Ilse Creru, soy activista de derechos humanos e ingeniera de sistemas. Para el caso de Venezuela, en la actualidad podemos decir que es uno de los países latinoamericanos con las mayores tasas de homicidio entre los adolescentes. 1 de cada 3 homicidios de adolescentes tienen lugar aquí, lo cual nos indica un escenario muy preocupante. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas no han disminuido en los últimos 10 años. Se han mantenido en alrededor del 25% y el matrimonio infantil
y la unión temprana ocurren con más frecuencia entre las niñas indígenas y las que viven en áreas rurales. Asimismo, las uniones tempranas no matrimoniales son más frecuentes que el matrimonio formal y legal. Un estudio arrojó que al menos 639.000 niños menores de 5 años de edad presentan desnutrición crónica en la actualidad. Esto se traduce a un 30% de esa población. El indicador peso-edad también detalló que otro 21% se encuentra en riesgo de desnutrición y el 8% restante está desnutrido. Para noviembre de 2019, la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional en Venezuela, Karin Salanova, indicó que habían 966.200 niños en las calles de todo nuestro territorio nacional. Al menos 930.020 niños y adolescentes fueron dejados a cargo de otro familiar. La cifra revela que se produjo un aumento de 81.020 niños afectados por la migración en comparación con años anteriores. Se estima que por lo menos un 30% del 1,5 millones de personas que han migrado a países cercanos son niños, niñas y adolescentes que necesitan asistencia y protección. Según encuestas, hay al menos 1.700.000 jóvenes que no están dentro del sistema educativo. Actualmente, y en este contexto de pandemia por COVID-19, más niños han tenido dificultades por acceder a clases debido a fallas de conectividad a Internet, racionamientos eléctricos y ausencia de equipos tecnológicos. La presencia de los niños en la calle no ha mermado como tal. Siguen deambulando por las avenidas expuestos al hambre, la violencia, la explotación, mendicidad y ahora al virus. Cabe destacar que el funcionamiento de nuestras leyes venezolanas puede mejorar y aún así es necesario transformar las palabras en acciones. En un mundo en donde la urgencia es lo esencial, en donde un niño muere de hambre cada 5 segundos. Es hora de unificar la teoría con la práctica. La deficiencia del Estado venezolano en la aplicación de la prioridad absoluta en las políticas públicas en materia de protección no están dando el debido cumplimiento al ver todas estas cifras alarmantes en nuestro país. Cifras que revelan la cantidad de niños abandonados, maltratados, siendo explotados y en otras situaciones que atentan contra sus derechos. Hace falta tomar medidas y una reforma de las leyes de protección para lograr la vigencia y la progresividad de los derechos. Por eso, hacemos un llamado a la reflexión y a realizar campañas de prevención haciendo el debido cumplimiento de la ley. Para culminar, palabras de cierre de la doctora Lisbeth Jael Palenque. Muchas gracias nuevamente, Sujail. Bueno, me encuentro muy honrada de dar el cierre a esta cumbre virtual en conmemoración de los 33 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se pudo ver el compromiso de las personas defensoras, activistas de derechos humanos, que su labor no es fácil, ¿no? Pero tampoco es imposible. Dentro de los diplomados ofertados por Fundapedén, hemos podido constatar, por ejemplo, que las leyes de protección, y justamente en este congreso también se ha hecho visible aquello, que las leyes de protección de Latinoamérica y el Caribe presentan vacíos legales conforme a la Convención de los Derechos del Niño. Es importante también ver las necesidades de estas políticas públicas que están enfrentando nuestros países. Vamos a ir viendo que todas las leyes en protección no han tenido una redacción especializada, ¿ya? Es por ello que nosotros con esta cumbre solicitamos las reformas de todas las leyes en protección de nuestro país para beneficio de la niñez y adolescencia. La misión de cada uno de nosotros va a ser grande, porque a partir del conocimiento adquirido por Fundapedén,
Debemos estar al servicio de la niñez y adolescencia, visibilizar cualquier circunstancia de vulneración y lesión a sus derechos. Y es una tarea sumamente importante que nosotros debemos realizarla. Bueno, para terminar, quiero agradecer nuevamente al doctor Urbano, presidente fundador, Fundapeden Internacional, al doctor Dixon Segovia, director académico, a cada uno de ustedes que han aportado esa situación de mostrar qué realidad se está viviendo en sus países. Recuerden que nosotros debemos seguir ese compromiso y esa convicción que nos han enseñado el doctor Dixon y el doctor Segovia en defensa de la niñez y adolescencia. Bueno, sin más palabras, estimada Suhail, bueno, doy por terminado este espacio. Gracias.